Buenos días a todos. Espero que tengan una bonita semana. Vamos a iniciar esta clase. El día de hoy vamos a abordar el tema de integrales de funciones que tienen como antiderivada un logaritmo. Vamos a trabajar con este tipo de funciones. Y antes de irnos directamente al cuadro, aquí tenemos, como en las ocasiones anteriores, una tabla con 4 columnas en donde pues vamos a ir obteniendo diferentes elementos, y en la última columna justamente vamos a obtener una expresión en forma de integral. Antes de llegar hasta esta parte donde llenaremos los espacios con las diferentes funciones, primero quiero que recordemos de las clases anteriores que estudiamos las integrales para funciones que tenían, vamos a ponerle aquí en vez de x, vamos a ponerle u, no, sí, vamos a dejarlo en x, para funciones que tenían la forma x a la n. ¿Recuerdan cuánto da como resultado la integral que estoy mostrando? ¿Alguien lo recuerda? De hecho es la expresión con la que están trabajando en la tarea. ¿Es x a la n sobre n? Sí, solamente agrego una unidad, n más 1. N más 1 sobre n más 1, así es, muy bien. Correcto. Bueno, esta forma, esta integral, mencionamos en aquella ocasión que se puede usar siempre y cuando n sea distinto de un exponente. ¿Alguien quiere decirme cuál es ese exponente para el cual esta forma, esta integral, no podría realizarse? Menos 1. Así es, ¿verdad? Menos 1. ¿Por qué? Muy bien, porque el denominador se convierte en 0 y no está definida la división entre 0. Es decir, esta fórmula la podemos, bueno, si la queremos llamar así, se puede usar siempre y cuando la integral no sea de la forma x a la menos 1. X a la menos 1, pues es justamente 1 sobre x. Entonces, tenemos la forma de integrar x a la n para cualquier exponente, pero no está cubierto el caso en el que el exponente es justamente menos 1, es decir, es 1 sobre x. Este es el espacio que vamos a llenar el día de hoy. Ese caso que no está cubierto por esta expresión es el que vamos a trabajar justamente el día de hoy. Vamos a aprender cómo es que se integra una función cuando su exponente es menos 1. Bueno, y para esto es que necesitamos llenar esta tabla para darnos cuenta de cómo es que se comporta esta función que ahora tiene logaritmo. Entonces, aquí, si observan, en la primera columna se encuentran funciones logarítmicas, pero no son de cualquier logaritmo, es el logaritmo natural, cuya base es el número de Euler. La derivada de la primera función, por ahí les pedí traer a la clase un formulario de derivadas, por si acaso no recordaran cómo derivar una función como esta. ¿Alguien me quiere decir cómo se deriva esta función logaritmo natural de 5x? ¿Cómo se forma su derivada? Adelante, adelante. Se forma con 1 entre el argumento de la función logarítmica, es decir, 5x, entonces es 1 sobre 5x, pero toda esta fracción está multiplicada también por la derivada del argumento. La derivada del argumento, la derivada de 5x es 5. Entonces, u' sobre u.
tal vez así esté descrito en su formulario. La simplificación de esta expresión es 1 sobre x. Recordemos, bueno, ahora vamos a la siguiente columna, el diferencial, lo escribimos con apoyo de esta derivada, escribiendo la derivada, pero multiplicando además por el diferencial de x. Ahí está. Ahora, ¿recuerdan cómo es que formamos la última columna? La columna de la integral la formamos justamente con este diferencial, que es 1 sobre x, diferencial de x, y lo vamos a igualar a la primera función, que es logaritmo natural de 5x, sin olvidar la constante de integración. Bueno, pues ahí está la integral de esta función. Vamos con la segunda función. De igual forma, calcularemos la derivada de el logaritmo natural de 9x, que es 1 sobre 9x multiplicado por la derivada de 9x, que es 9. Por lo tanto, el resultado es 1 sobre x. En forma de diferencial, se ve justamente como la primera función, 1 sobre x, diferencial de x. Y en forma de integral, pues nos queda aquí la integral de 1 sobre x, diferencial de x, es igual a el logaritmo natural de 9x más 0. Observen que estas dos funciones tienen la misma integral y aparentemente un resultado distinto. Bueno, esto es porque el resultado se puede reescribir de una forma tal que el 5, porque en este caso es 5 del logaritmo natural, se va a separar como otra constante. Pero ahorita no voy a entrar en ese detalle. Voy a continuar con la función número 3. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función número 3? Recordemos que el argumento de la función se escribe en el denominador, es decir, 2x menos 3 en el denominador, y se multiplica por la derivada de ese argumento. La derivada de 2x menos 3 es 2. Para esta función ya no puedo simplificar este 2 como lo hice aquí, por ejemplo, con el 9. ¿Por qué no es posible? Porque tendría que estar factorizado el número 2 en el denominador y eso no está realizado. Entonces ya no puedo simplificar así este 2. Ahora vamos a escribir la expresión equivalente en términos de el diferencial. Esto es 2 entre 2x menos 3 multiplicado por el diferencial de x. Y en la última columna, la expresión que corresponde a la forma integral, que es la integral de 2 sobre 2x menos 3. Voy a colocar el diferencial de x en la misma fracción, eso es equivalente. Esto es logaritmo natural de 2x menos 3 más c. Ahí tenemos el resultado. Vamos avanzando y con el mismo procedimiento efectuamos la derivada de la función logaritmo natural de 4x cuadrada menos 9, que es 1 sobre todo el argumento, 4x cuadrada menos 9 por la derivada del argumento.
la derivada de 4x cuadrada menos 9 es 8x. ¿No? En términos de diferenciales, escribimos la misma fracción, 8x sobre 4x cuadrada menos 9, multiplicada por el diferencial de x. Y en la última columna, la forma integral. La forma integral pues va a contener 8x, ahí voy a escribir el diferencial de x, entre 4x cuadrada menos 9, y el resultado será logaritmo natural de 4x cuadrada menos 9 más la constante de integración. Finalmente, la función logaritmo natural de u. Voy a suponer en este caso que u es una función de x, es decir, que dentro del argumento hay, como en los casos anteriores, toda una función de la variable x. Es decir, que en realidad y depende de x. Vamos a derivar esta función. La derivada del logaritmo natural de u, pues será la derivada de u entre u. En la forma diferencial, simplemente agrego el diferencial, es decir, u' sobre u por diferencial de x. Y en la última columna escribo la forma equivalente pero en forma integral, es decir, la integral de u' entre u por el diferencial de x. No olvidemos que u es dependiente de x, aquí no es que hayan dos variables, sino que pues no se ha escrito la dependencia explícita con x para la función u. Esto resulta entonces en el logaritmo natural de u más c. Bueno, lo que podemos decir entonces es que este hueco que nos faltaba llenar para el caso en el que el exponente de x es menos 1, lo podemos obtener de aquí, o sea, podemos obtener una expresión para ese caso, y el resultado será el logaritmo natural. Vamos a escribir la forma ya general de cómo se integraría una función de este tipo. Solamente, bueno, aquí en la expresión general se va a agregar el valor absoluto. Ahorita no voy a hablar de esa parte, pero vamos a escribir el resultado de la siguiente forma. Entonces la integral de 1 sobre u, si ven esta expresión, la que se está integrando realmente es 1 sobre u, o u a la menos 1, da como resultado el logaritmo natural, pero, bueno, de forma general, vamos a agregar el valor absoluto de u, más la constante de integración. ¿Vale? Entonces esta es una expresión muy importante y va a ser la base de las integrales del día de hoy. Voy a comenzar con Z1. Para estas integrales también vamos a ir realizando una sustitución. Entonces la única diferencia pues es que la sustitución ahora nos va a dar algo de la forma u a la menos 1. Voy a hacer el cambio de variable u como x menos 3. El diferencial de u lo obtenemos derivando. La derivada de x menos 3 es 1. Y ese 1 se multiplica por el diferencial de x. En general, aquí en este paso, seguiría el despeje del diferencial de x, pero aquí pues ya no hay nada que despejar, ya está
el resultado ahí directo. Y ahora recordemos que para la sustitución debemos de escribir una integral que ya no contenga a la variable x, sino únicamente a la variable nueva. Vamos primero con x menos 3. X menos 3 es justamente u, ya tenemos la sustitución de esta parte. Diferencial de x corresponde a diferencial de u. Ajá. Y podemos ya usar la expresión anterior, vean que tiene la misma forma de u sobre u, el resultado por lo tanto es el logaritmo natural, observen acá, del valor absoluto de u, primero integro en u, más la constante de integración. Una vez que hemos ya integrado en la variable de cambio, podemos regresar a la variable original, que pues lo conseguimos sustituyendo el valor de esa variable u por lo que valía originalmente, que es x menos 3 en este caso. Voy a resaltar lo que obtuvimos. Ahí está. Ajá. Entonces, en esta sesión, pues todas las integrales, bueno, no todas, más adelante vamos a ver otro tipo de funciones. Vamos a trabajar con esta forma, la integral de diferencial de u sobre u. Voy a continuar con z2. Z2. Aquí lo que es bien importante es que ustedes observen para decidir cómo es que pues, quedaría esta integral. Quiero que observen cuál es el exponente global de toda la expresión que está en el binomio, en el denominador. Este x más 5 tiene exponente 1, o sea, es el exponente de toda esa expresión. Ajá. Esto, bueno, significa que el resultado va a dar justamente un logaritmo natural. Es importante que vayamos distinguiendo estos casos en donde el exponente es menos 1. Muy bien, bueno, vamos a continuar con z2. Voy a realizar la sustitución de u como x más 5. El diferencial de u es diferencial de x. Como ya está directo, no tengo que hacer ese paso del despeje. Ahí está. Ahora voy a escribir la integral en términos únicamente de la nueva variable u. X más 5 corresponde a u y el diferencial de x corresponde al diferencial de u. Observen, estamos obteniendo la misma expresión. Y pues ya sabemos que el resultado de esta integral es el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Finalmente, regresamos a la variable original, que es x, bueno, sustituyendo u sería x más 5. Y este es el resultado de la integral. ¿Tienen alguna pregunta en estas integrales? No, maestra, ¿No? pero No, por ejemplo, profesora. en el caso de que x sea elevado, por ejemplo, a la 2, x cuadrada o x cúbica. Ajá. En ese caso, tendríamos que usar la fórmula de x a la n para realizar la integral. Es probable que al principio tú estés consciente
únicamente de la sustitución, pero no de lo que te va a dar como resultado ya esa sustitución. Imagínate que tú realizas la sustitución y resulta que te da algo de este tipo, es decir, no te da 1 sobre u, sino te da algo de la forma u a la, no sé, imagínate 1 a la 5, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo saber cuál expresión vas a usar? Si la del logaritmo o la de x a la n. Pues vamos a usar la de x a la n porque la del logaritmo es solamente cuando el exponente es menos 1. Entonces ya de hacer la sustitución observas, ¿qué exponente tiene? 5. Perfecto, entonces con el exponente 5 voy a usar la regla de u a la n, donde el resultado es u a la n más 1 entre n más 1. Recordemos que este caso, esta expresión se puede usar siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Esta es la manera, digamos, de determinar cuál sería la fórmula a usar. Si es como en este caso, bueno, es 1 sobre u, pero en realidad es u a la menos 1, este caso nos va a dar logaritmo natural. Todos los demás se pueden resolver con la otra expresión. Bueno, no sé si contesté a tu pregunta. Sí, ya entendí. Perfecto. Vamos a continuar con el siguiente par de ejercicios. Bueno, de hecho, la pregunta de su compañero me recuerda a lo que están haciendo ahora en la tarea, en la que la sustitución justamente los va a llevar a una de estas formas u a la n, para n distinto de menos 1. Perfecto. Observemos esta integral y el factor 3 lo podemos escribir antes de hacer la sustitución. Puedo escribirlo fuera de la integral de esta manera. 3 fuera, colocamos diferencial de y entre 4y más 5. Nuevamente observemos el exponente global de este binomio. Pues el exponente global es 1. Significa que pues voy a obtener también un logaritmo natural, pero bueno, primero voy a la sustitución. La sustitución la haré como u igual a 4y más 5. El diferencial de u, recordemos que es la derivada, en este caso es 4, multiplicado por el diferencial de y. Para esta integral sí tenemos que realizar el despeje del diferencial de y, que equivale a diferencial de u dividido entre 4. Ahí está. Bueno, ahora vamos a regresar a la integral para sustituir toda la integral en términos de la nueva variable u. Recordemos, al sustituir ya no debo de mezclar en esa integral la variable antigua con la nueva variable, solamente debe aparecer la nueva. Entonces 4y más 5 es u y el diferencial de y es diferencial de u dividido entre 4. Vean, aquí en esta nueva integral ya no aparece la variable y. Ahora voy a reescribir esta función un cuarto. Voy a dejarla multiplicando fuera de la integral, por lo que la constante quedará como 3 cuartos y la integral únicamente quedará de la función 1 sobre u. Esta es una forma muy conveniente. Cuando tengamos constantes, siempre vamos multiplicando, vamos a dejarlas fuera de la integral para que únicamente quede la parte variable y sea más simple visualizar su resultado. De acuerdo, estos 3 cuartos
la integral de du sobre u pues es el logaritmo natural, valor absoluto de u, más la constante de integración. Esto es z3. Bueno, vamos a regresar, ya que integramos, vamos a regresar a la variable original. Esto es logaritmo natural, valor absoluto de u, que es 4y más 5, más la constante de integración. Ahí está. Ese es el resultado de esta integral. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio? Okay. Pues vamos a continuar con otra sustitución. Ay, perdón. Para esta siguiente integral, observemos que nuevamente esa inspección vamos a tratar de hacerla siempre. El binomio es una forma lineal, 7z-1, porque z está elevado a la 1. ¿Sí? El exponente global de esta expresión es 1. Si fuera diferente, pues ya no podríamos usar esta integral de u a la menos 1, pero podríamos usar la de u a la n. Ajá. Ahora, ya que tenemos identificado ahí la constante, que es menos 5, voy a reescribirla fuera de la integral multiplicando y únicamente nos quedamos con lo que depende de z, que es la parte variable, 1 sobre 7z menos 11. Bueno, ahí está. Vamos a continuar con la sustitución. U en este caso equivale a 7z menos 11. El diferencial de u se obtiene derivando 7z menos 11, que es 7, y multiplicando por el diferencial de z. Para esta integral, pues sí tendremos que realizar el despeje de diferencial de z, porque no está directo como los primeros dos ejercicios, y el resultado es el diferencial de u dividido entre 7. Ahí está. Ya tenemos todos los elementos que se requieren. Y vean que pues no nos estamos librando de el método de sustitución. O sea, esta sustitución, la sustitución va a aparecer en la mayoría de las integrales. Por eso es bien importante dominar pues esta técnica de sustitución. Por ahora las sustituciones que estamos haciendo son lineales, pero pueden ser de otro tipo. 7z menos 11 equivale a u. Diferencial de z es diferencial de u dividido entre 7. Vamos a reescribir la constante, que es un séptimo, multiplicando fuera de la integral. Esto será menos 5 séptimos integral de diferencial de u dividido entre u. El resultado de esta integral, ya lo conocemos, es logaritmo natural de el valor absoluto de u más c. Y el último paso consiste en sustituir el argumento del logaritmo natural por la variable antigua, que es z. Entonces es logaritmo natural de 7z menos 11. Sin olvidar la constante
de integración. ¿Tienen alguna pregunta de este resultado? ¿No? ¿Todo va quedando claro? Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando quieran preguntar, sin problema, abran su micrófono y pregunten con confianza. La siguiente integral, a la que llamé Z5, vamos a... En este caso observamos que también hay una constante, 10, que puede quedar fuera de la integral, para que al interior pues solamente la parte más importante o que está cambiando, que es variable, es la que se tiene que integrar. En este caso la variable de integración es omega, no es W, es omega. Y ahí tenemos ya la función en el lado, perdón, la constante en el lado izquierdo. Bueno, voy a realizar el cambio de variable que es u igual a 8 menos 3 omega. Ahí está. Vamos a obtener el diferencial de u, que es menos 3, que ese es el factor de, perdón, de omega, menos 3 diferencial de omega. El diferencial de omega lo despejo ahora porque no está directo, y el resultado es menos el diferencial de u dividido entre 3. Ahí está. Bueno, ya tengo los 3 elementos. Regreso a sustituir todo lo que tiene u, bueno, todo lo que conforma esta integral, pero en términos de u. 8 menos 3 omega es justamente u, ya sustituye esta parte, y el diferencial de omega ya lo despejamos, corresponde a menos diferencial de u dividido entre 3. Bueno, el factor menos 1/3 va a quedar fuera de la integral multiplicando, es decir, esto equivale a menos 10/3 integral, y vean, la integral es de la función 1 sobre u, cuyo resultado ya conocemos, es justamente el logaritmo natural del valor absoluto de u. Muy bien, finalmente no queda más que realizar la sustitución de esta función u, que es 8 menos 3 omega, más la constante de integración, por supuesto, y voy a seguir etiquetando a la integral, que es Z5, y a resaltar nuestro resultado. Ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esta integral? No, profesora, ¿No? todo bien. Muy bien. Pues ya va a ser su turno ahorita de practicar, entonces estoy yo haciendo todo ahorita, estoy hablando demasiado, pero pues es la primera parte en donde vamos familiarizándonos con el tema, y ahorita ya van a practicar mucho más ustedes, ¿vale? Bueno, para la integral Z6, observo que aquí no hay ningún factor, voy directamente a la sustitución, que también es un binomio lineal, y el exponente global de esta función es 1 en el denominador. Ahora vamos con la sustitución, que es 9 menos 4q.
El diferencial de u lo formamos con la derivada es menos 4, multiplicando por el diferencial de u. El siguiente paso consiste en despejar el diferencial de q, que nos da como resultado menos el diferencial de u dividido entre 4. Está el despeje. Ahora vámonos directo a la integral a realizar la sustitución. 9 menos 4q es u, y el diferencial de q, lo despejamos, es menos diferencial de u dividido entre 4. La constante que surgió en este caso, menos un cuarto, la coloco fuera de la integral y únicamente se conserva, pues por supuesto, el diferencial de u, ese nunca va a quedar fuera, y la función, que es 1 sobre u, de tal manera que puedo usar esta expresión que estamos trabajando, que da como resultado el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y para escribir el resultado final, simplemente sustituyo de regreso lo que vale u, toda la función u, que es la función lineal 9 menos 4q, valor absoluto, más c. Entonces este es el resultado de Z6. Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, maestra. ¿No? Bueno, vamos a pasar ya a la práctica. Denme un segundito para grabar hasta aquí. Vamos a continuar ahora observando, es decir, vamos a continuar con una expresión más general. Ya vimos cómo se comportan estas integrales en donde la forma de u es una forma lineal. Lo que haremos a continuación será justamente encontrar una expresión un poquito más específica para estos casos, que nos ayudará a integrar de una manera mucho más directa, y para ello voy a obtener la integral de la siguiente función. Voy a suponer que esta integral, así como en los ejemplos que acabamos de resolver, se forma de la siguiente manera. En el numerador hay una constante k que multiplica al diferencial de la variable, que en este caso voy a llamar x, pero puede ser z, y, la que sea. Y en el denominador tiene una forma lineal, ax más b. Observemos que el exponente global de este binomio es 1. Ahora, igual que lo hicimos para los ejemplos específicos, el factor k primero pues lo dejamos fuera de la integral, multiplicando, igual que hicimos aquí, por ejemplo, con 10 o con 3 o menos 5, lo mismo ocurriría con k, para que en la parte interior pues quede la forma más simple, ax más b. Voy a proponer ahora la sustitución, en donde u será justamente esa forma lineal, ax más b. Entonces u es igual a x más b. El diferencial de u
corresponde a la constante a, porque es la derivada, multiplicada por el diferencial de x. El siguiente paso, recordemos que es el despeje del diferencial, en donde pues el resultado es diferencial de u sobre a. Ya que tenemos estos elementos, vamos a regresar a la integral para sustituir todo en términos de la nueva variable. Ax más b corresponde a u. El diferencial de x corresponde a diferencial de u sobre a. De esta manera todo lo que estaba anteriormente se ha sustituido y ahora ya no aparece x. Bueno, entonces vamos a colocar aquí, voy a llamar de alguna manera a esta integral, le voy a llamar alfa. Voy a escribir aquí alfa. Y continuaré entonces. La fracción 1 sobre a quedará multiplicando fuera, entonces la fracción completa es k sobre a. Y en el interior tengo ya una función más simple. Recordemos que una vez que se efectúa la sustitución, la integral que queda debe ser siempre más simple que la integral original. Entonces en este caso la integral de 1 sobre u es como en las integrales anteriores. El resultado es logaritmo natural del valor absoluto de u, sin olvidar la constante de la integración. Entonces vamos de regreso a la variable x, ya una vez que integramos en u. Algunas, bueno, he llegado a ver que en algunos casos los chicos omiten este paso en donde integran primero en la variable nueva y se van directamente a la sustitución. Siempre tenemos que hacer este paso antes de ir a la sustitución. Entonces esto es el logaritmo natural valor absoluto de ax más b más c. Este es alfa. Bueno, aquí ya no voy a escribir alfa, voy a escribir mejor lo que valía la función k. Diferencial de x puede estar aquí en la misma fracción o puede estar fuera. Es equivalente, lo dejo ahí, a x más b. Bueno, esto es justamente lo que acabamos de hacer para casos específicos, pero en todos los casos en realidad fuimos haciendo esto. El resultado de la integral de esta forma lineal es la constante k, si hubiera alguna diferente de 1, a, que es el factor de la variable, está aquí en el denominador, y el logaritmo natural del valor absoluto de todo el denominador. Observen, por ejemplo, que vamos con esta, por ejemplo aquí, cómo se formó la fracción final con 10 y menos 3, que es el factor que tiene omega, es decir, menos 10 tercios, aquí está, menos 10 tercios, el logaritmo natural, valor absoluto de 8 menos 3 omega. Aquí, por ejemplo, en el numerador pues solamente hay 1, no hay otra constante, 1 entre menos 4, que es el factor de la variable, es decir, menos un cuarto. Logaritmo natural del valor absoluto de todo este denominador. Veamos esta expresión. Ahora aquí si hay un 3, que sería como el k de nuestra fórmula, y 4, que es el que multiplica a y, entonces la fracción final será 3 cuartos. Veamos aquí, 3 cuartos del logaritmo natural del valor absoluto de todo este denominador. Aquí la constante menos 5 entre 7, menos 5 séptimos del logaritmo natural, y todo el argumento del logaritmo natural pues es 7z menos 11. Bueno, observando justamente este patrón que hemos obtenido ya en la fórmula que ven
en el rectángulo rojo, vamos a realizar las siguientes integrales sin hacer explícitamente la sustitución. Lo que vamos a observar es que el modelo de las funciones que estamos integrando es el mismo que tenemos aquí. Es una forma lineal en el denominador y en el numerador tenemos cuando mucho un factor que estoy llamando como K. Vamos a continuar. Vamos a continuación a realizar una serie de integrales en donde se presentan justamente estas formas lineales en el denominador, ax más b, y lo que quiero que ahora practiquemos es la integral ya más directa. Ya sabemos de dónde viene toda esa sustitución, pero para estos casos que son un poco más sencillos, vamos a hacerlo ya de manera directa, observando factor en el numerador. Si es 1, pues se queda como 1, y en el denominador el factor va a quedar aquí, en esta fracción, el factor de x o de cualquiera de las variables, u, m, la que sea. Voy a hacer el primer ejercicio y después quisiera que ustedes me apoyaran con el resto. Aquí 1, no hay otro factor, es 1, y en x tengo el factor 2, por lo tanto el resultado será 1/2 de logaritmo natural del valor absoluto de todo este argumento, 2x menos 3. Ojo, si el argumento, o sea, si esta expresión no es lineal, ya no necesariamente obtengo aquí 1/2. ¿Vale? Más adelante vamos a ver unos casos en donde esta expresión es una forma distinta, una forma cuadrática, cúbica. ¿Nuestra? Sí. Pero es 2x más 3. Más 3, claro, gracias. Copié el signo mal. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda integral. ¿Quién me quiere decir cuál es el resultado de la integral número 2? Yo, profesora. A ver, adelante. Es menos 1/3 a la integral. Yo a la integral y en, bueno, ln, logaritmo natural. Sí, logaritmo natural. Muy bien. Del valor absoluto de menos 3x más 5 más la constante de integración. Muy bien, exactamente, muy bien. Ok, perfecto. Ahí quedó. Entonces es el logaritmo natural. Siempre lo podemos decir así con su nombre más extenso, logaritmo natural. Perfecto. Muy bien, ahí está. Vamos con la integral número 3. ¿Quién se anima con la integral número 3? Yo, maestra. Vamos, adelante. Es 2/5 del logaritmo natural del valor absoluto de 5x más 1 más la constante de integración. Eso, muy bien, excelente. 5x más 1 en valor absoluto más c, perfecto. Muy bien, vamos avanzando. Vamos con la integral número 4. Yo, maestra. Adelante. Es 1/4 del logaritmo natural del valor absoluto de 8z menos 5 más la constante de integración. Así es, correcto. Y tú de hecho ya hiciste la simplificación de la fracción 2/8, que es 1/4. Muy bien. Ahí está el resultado, perfecto. Vamos ahora con la integral número 5. ¿Quién quiere realizar la integral número 5? Abra su micrófono. No, es 1/4. Menos 1/4. Ajá, muy bien, menos 1/4. Logaritmo natural de 9 menos 4w más la constante. Muy bien, ajá, perfecto. Solamente agregar ahí el valor absoluto. Perfecto, ahí está la integral.
Muy bien. ¿Quién sigue? Para la número 6. Sería 3 medios. Ajá. ¿Qué más? Logaritmo natural Ujú. del valor absoluto de 2 sobre 3x menos 8 Ajá, muy bien, muy bien. más la constante de integración. Perfecto. Más la constante de integración. Muy bien. Ahí quedó. Vamos ahora con la integral número 6. No, 7, perdón. Vamos con la integral número 7. Quedaría como 10 Ajá. ¿Qué más? a la IN. Logaritmo, natural. logaritmo natural. Ajá, ¿qué más? El valor absoluto de 1 medio de y más 3 más la constante de integración. Así es, muy bien. Ajá. Recordemos que SLN significa logaritmo natural. Muy bien. Listo, gracias. Vamos a continuar con la número 8. Sería 5 medios, Ujú. logaritmo natural Ajá. del valor absoluto de 2/5 de y más 1 más la constante de integración. Así es, perfecto. Ahí está. Ajá. Y ahí su compañero ya hizo la división de 1 sobre 2/5, que es 5 medios. Muy bien, ya vamos por la mitad. Perfecto. Anímense también a participar los demás, solo tienen que abrir su micrófono y olvidarse de que se pueden equivocar, lo que sea. Es mucho mejor cuando uno se equivoca porque aprende más. Y bueno, por supuesto que si está correcto, pues también muy muy bien, ¿no? Como estos casos que hemos escuchado. Muy bien, vamos con el ejercicio número 9. ¿Quién me ayuda con la integral número 9? ¿2/3? 2/3. Dame la fracción sin simplificar y luego vemos si se puede simplificar. 4 novenos. Ok, muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Logaritmo natural Ajá, de 9u más 2 ajá, más la constante de integración. ajá, muy bien. Ahí está perfecto, solo agregaría el valor absoluto que se olvidó mencionar, pero bueno, si está escrito pues ya, no importa. 4 novenos no lo podemos ya simplificar. El 2/3 es la raíz cuadrada, pero aquí no hay manera pues de hacer una raíz cuadrada. ¿Ah? Se podría simplificar, por ejemplo, como aquí, 2/8, que es 1/4, ambos tienen mitad, mitad. Pero en 4 novenos ya no podemos simplificarlo. 2/3 es la raíz cuadrada, pero no, eso no es la simplificación. Ajá. Entonces lo dejamos así, 4 novenos. Excelente. Vamos ahora con el ejercicio número 10. Es menos 1/3 Ujú. del logaritmo natural del valor absoluto de 3m menos 2 más la constante de integración. Ok, perfecto. Muy bien. Ujú, ahí está. El logaritmo natural de 3m menos 2 más la constante de integración. Muy bien. Correcto. Vamos a continuar con el ejercicio número 11. ¿Qué me quiere decir? Es logaritmo natural Ajá. Logaritmo del natural valor aquí. Pero sería menos, no sería negativo.
Ujú, Sí. sí. Sería -1 por el logaritmo natural Ujú, del valor absoluto de 3 menos 2u ujú. más la constante de integración. No es la constante. Perfecto, muy bien. Muy bien. Ahí también la observación del signo menos, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la integral número 12. Es 8 Ajá, el logaritmo natural del valor absoluto de y menos 2 más la constante de integración. perfecto. Muy bien. Muy bien. Bien, menos 2. No, es que yo escribo un poquito más lento. Ahí está, perfecto. Súper bien. Ejercicio número 13, integral número 13. Sería 5 Ujú, logaritmo natural del valor absoluto ujú, de 2r menos 2 ujú. más la constante de integración. Perfecto. Muy bien, y tú ya hiciste la división de 10 entre 2, que es 5 unidades. Correcto. Integral número 14. Es 8 logaritmo natural del valor absoluto de u Ujú. más la constante de integración. Muy bien, perfecto. Exactamente. Esta es u. 8 pues ya no se simplificó con ningún factor en el denominador y así queda. Muy bien, ahora para cerrar ya esta ronda vamos a realizar la integral número 15. Esta variable es alfa, la letra del alfabeto griego, alfa. A ver, ¿quién se anima con la última? Sería 9 logaritmo natural del valor absoluto de alfa más 5 más la constante de integración. Perfecto, muy bien, correcto. Ese resultado es perfecto. Muy bien. Pues observen que es importante también para cursos posteriores que, por supuesto, tenemos que aprender de dónde vienen estas integrales haciendo la sustitución, pero también a la par está esta práctica mental, ¿no? de cálculo mental para las integrales, que a mí me parece bien importante practicar. Después vamos a practicar con expresiones de la forma u a la n, también va a ser divertido porque pues ahí hay más factores, o sea, puede haber una constante más el factor de la variable más el exponente, entonces ahí también hay que hacer un cálculo mental con esas cantidades que van quedando. Bueno, excelente participación. Voy a continuar con otro ejercicio. Vamos a continuar con ejercicios que ahora se ven algo distintos. Observen que el denominador de esta función ya no tiene una forma lineal como lo tenían las funciones anteriores que integramos. Ahora es una expresión cuadrática, de hecho es 4x cuadrada más 1. Pero el exponente global de esta función sigue siendo 1. Bueno, esto es digamos, un primer paso. Más adelante veremos cómo es que esta función en el numerador tiene que ver también para la integral, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos a continuación será observar el denominador para establecer nuestra sustitución. Aquí voy a escribir la sustitución que vamos a realizar. U para esta integral será esta forma cuadrática, 4x cuadrada más 1. Ya no es como la forma lineal de las expresiones anteriores que se integraron, de las funciones. Ahora,
Bueno, ese es todo el denominador. El diferencial de u, recordemos que se forma con la derivada, que es para esta función 8x, y se agrega el diferencial de x. Okay. Ahora, aquí necesito hablar un poco sobre el numerador. Si esta expresión, aunque tuviese la misma forma en el denominador 4x cuadrada más 1, en el numerador únicamente estuviese el diferencial de x sin la x que acompaña ahí multiplicando, esta integral no podría realizarla con este tipo de sustituciones. ¿Qué es lo que vamos a necesitar que ocurra en el numerador? Pues vamos a necesitar que en el numerador debe estar un múltiplo de la derivada del denominador. Eso es importantísimo. Si no tenemos un múltiplo de la derivada del denominador, no puedo realizar la sustitución así, es decir, no se puede completar. ¿Cuál es la derivada? Pues la derivada es 8x para esta función. En el numerador tengo x, aunque el factor 8 no está, pero no importa. Pues recordemos, no tiene que estar exactamente la función. Lo que requiero es un múltiplo. Por ejemplo, en este caso en donde no está la x, pues ahí ya no podría hacer una sustitución de esta forma. Más adelante vamos a trabajar este tipo de integrales, pero con otro tipo de sustituciones. Bueno, aquí habrá una ligera diferencia con respecto a la serie de pasos que seguimos para las formas lineales. Si recuerdan, el tercer paso consistía en despejar el diferencial de x. Bueno, ahora, aquí no vamos a hacer ese paso exactamente, aunque va a estar relacionado. Observen el numerador, x diferencial de x. Bueno, esto es justamente lo que vamos a despejar de la igualdad en los diferenciales. No el diferencial de x, sino todo lo que se encuentra en el numerador, que es x diferencial de x. ¿Cómo lo despejamos? Pues dividiendo entre 8 toda la igualdad. Diferencial de u entre 8 equivale a x diferencial de x. Ahí está. Ya no fue exactamente como lo habíamos hecho, que es el despeje de x, pero pues ahora la función así lo requiere, el integrante. Ahora voy a regresarme a la integral, a sustituirla, pero en términos de u, de la nueva variable. Primero voy con el denominador, 4x cuadrada menos 1 es justamente u. Ahora el numerador x diferencial de x ya lo tengo despejado aquí está. Es diferencial de u dividido entre 8. En esta sustitución ya no debe aparecer la variable antigua, que es x. El factor 1/8 lo coloco fuera de la integral y realizo únicamente la integral de la función 1 sobre u, que es la que hemos estado trabajando pues el día de hoy. Esta integral corresponde a logaritmo natural del valor absoluto de u, más la constante de integración, por supuesto. Esto es z7. Y para terminar, únicamente regreso a sustituir el valor tu por la forma cuadrática de 4x cuadrada más 1.
Y ahí termina. Como esta función 4x cuadrada más 1 es siempre positiva, puedo omitir el valor absoluto, pero bueno, lo voy a dejar. También es correcto así. Ahí está. Entonces, 1/8 del logaritmo natural de 4x cuadrada más 1 más la constante de integración. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Vamos a continuar con el ejercicio número 8, Z8. Para esta integral realizaré también una sustitución como la que hicimos antes. Observo que en el denominador pues tengo un binomio, aunque ya no es lineal, es cúbico de hecho, pero el exponente global de esta expresión es 1. Si no fuera 1, como lo preguntaba hace unos momentos uno de los compañeros, lo que tenemos que hacer pues es aplicar la fórmula de u a la n cuando resulte una expresión de ese tipo. Bueno, por ahora vamos a hacerlo de esta manera. La sustitución de u es 5x cúbica menos 15. El diferencial de u, que es la derivada, 15 x cuadrada, agregando por supuesto el diferencial de x. A continuación, no voy a despejar el diferencial de x, voy a observar lo que tengo en el numerador, que es x cuadrada diferencial de x, y eso es lo que voy a despejar. Para despejarlo únicamente divido entre 15 y eso ya me da lo que requiero. X cuadrada diferencial de x, ¿no? Ahora obtengo Z8 en términos de la nueva variable u. Esto es integral. 5x cúbica menos 15 es u. X cuadrada diferencial de x está aquí, corresponde a diferencial de u dividido entre 15. Y ya la integral que resultó pues es mucho más simple. Un quinceavo integral de du dividido entre u, que es justamente pues la integral que hemos trabajado, que da como resultado el logaritmo natural del valor absoluto de u. Ya integramos, pero la integral está en u. Para escribir ya nuestro resultado final, regresamos a la variable original. El argumento pues de este logaritmo natural es 5x cúbica menos 15, sin olvidar la constante de integración. Este es el resultado. ¿Tienen alguna pregunta para esta integral? No, maestra. ¿No? Ok, vamos a continuar.
Bueno, con la misma idea vamos a realizar la sustitución para la integral z9. Escribiré aquí la sustitución u igual a 2x cuadrada más x. El diferencial de u consiste en la derivada. La derivada de esta expresión es 4x más 1. Pero al multiplicar por el diferencial de x debo de agregar aquí el paréntesis, que de hecho debo corregir también aquí. Aquí debe haber un paréntesis para que diferencial de x multiplica toda la función. Observemos que en el numerador está exactamente esta expresión que obtuvimos, 4x más 1 por el diferencial de x. Entonces ya no tengo que despejar nada más. Simplemente esa cantidad la vamos a sustituir por el diferencial de u. Sigo arrastrando el nombre de la función. Recordemos que es siempre importante etiquetar cada una de estas integrales para que al escribir el resultado llamen de esa manera a la integral. ¿Okay? 2x cuadrada más x es u, ahí ya lo sustituí. 4x más 1 por el diferencial. Todo esto corresponde al diferencial de u. Aquí no hay, de hecho, un factor distinto de 1. La integral es simplemente el logaritmo natural del valor absoluto de u. Vean que de una integral que aparentemente se veía más compleja, se obtuvo una integral, al hacer la sustitución, una integral bastante directa, muy simple. Ese es el objetivo de realizar las sustituciones, que las integrales queden más simples. Si es lo contrario, significa que la selección de u pues no fue buena, o que probablemente esa integral no era conveniente resolverla por sustitución, quizá por algún otro método. Bueno, pues ahí está el resultado de Z9. ¿Pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda que tengan en general del método? Vamos con la última integral de esta ronda para pasar ya a las exponenciales. De igual forma, realizaré la sustitución de u como todo este denominador, 5x cuarta menos 3x cuadrada. El diferencial de u se forma con la derivada, 5 por 4, 20, 20x, menos 3 por 2, 6x, x cúbica, aquí es x cúbica, perdón, 6x, y todo multiplicado por el diferencial de z, por eso es importante escribir los paréntesis. Bueno, ahora vamos con el despeje. ¿Qué vamos a despejar? Bueno, vamos a regresar a ver cómo es el numerador. Aquí también un par de paréntesis me ha faltado. 10x cúbica menos 3x está relacionada con esta expresión. De hecho, esta expresión es 10x cúbica menos 3x multiplicada por 2. Voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar 2 de este binomio, para que se vea más claro. Entonces factorizo 2. Y el resultado al factorizar 2, pues me queda como 10x cúbica menos 3x
diferencial de x. Ajá. Y pues aquí se aprecia más lo que se encuentra en el numerador, que es justamente este 10x cúbica menos 3x. Ahora voy a despejar pues esa cantidad, divido entre 2 toda la igualdad. Tengo diferencial de u dividido entre 2, corresponde a 10 x cúbica menos 3x diferencial de x. Todo esto es justamente lo que se encuentra en el numerador de esta integral z10. Entonces z10 ahora corresponde a la integral. Lo que se encuentra en el denominador es u, completito, y en el numerador lo tenemos aquí, diferencial de u dividido entre 2. Entonces, el numerador es un múltiplo de la derivada del denominador, por eso es que es relativamente pues sencillo hacer el cambio. Si eso no ocurre, pues ya no sería posible integrar así de manera directa, quizá tendríamos que hacer algo distinto. La fracción 1/2 la voy a colocar fuera y únicamente integro a la función 1 sobre u. Ahí está. El resultado de esta integral es logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. Este es z10. Para terminar, lo que hago es regresar a la variable original. Que es, bueno, la variable original es x, pero el argumento del logaritmo es 5x cuarta menos 3x cuadrada, que es lo que vale u. Más la constante de integración. Pues este es el resultado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profesora. Bueno, ahora vamos a continuar explorando un tipo de funciones distinto, que son las funciones exponenciales. Una función exponencial tiene esta forma. La función exponencial tiene siempre una base, que es una cantidad positiva distinta de 1, y el exponente, en este caso la parte variable, pues está justamente en el exponente, ¿no? La función entonces se nombra como la exponencial tiene base a, y el exponente puede, ahora bueno es x, pero podría ser toda una función de x. Haciendo una composición de funciones, pues se puede tener un exponente, no sé, lineal o cuadrático, ¿vale? Esta expresión y igual a la x también corresponde, o sea, se puede escribir de manera equivalente en forma logarítmica. El logaritmo se nombra como de base a, que coincide con el valor aquí de a. Entonces se dice que esta expresión pues es equivalente al logaritmo en base a de y eso debe de ser exactamente igual a x. Recordemos que las funciones exponencial y logarítmicas son funciones inversas. Bueno, ahora, ¿quién me quiere decir cómo se deriva la función exponencial a la x? ¿Cómo
¿Cómo se obtiene aquí la derivada de la función a la x? Revisen su formulario de derivadas. La derivada de la función a la x es a la x por el logaritmo natural de a. Este logaritmo natural es justamente de la base, de la constante que es la base de la función exponencial. Voy a construir, ¿se acuerdan que bueno, de hecho al inicio de la clase hicimos esta tabla que ya hemos venido trabajando para otros ejercicios en clases anteriores? Tenemos 4 columnas. Doy la función, la derivamos, obtenemos su diferencial y obtenemos la forma de la integral. Recordemos que el resultado de la integral siempre es la función que se encuentra en la primera columna. Bueno, vamos a hacer eso mismo, nada más que ahora no lo escribí en forma de columna. Lo vamos a hacer para la función exponencial. Se encuentra aquí la función y igual a la x, después su derivada a la x logaritmo natural de a, su diferencial que se forma con la misma derivada, observen, es la misma derivada, multiplicada por el diferencial de x. Entonces esta expresión que es la derivada se encuentra aquí, multiplicada por diferencial de x. Así es como hemos venido formando esas cantidades. Bueno, la última columna, recordemos que es la columna de la integral. ¿Cómo podríamos escribir la integral para este caso? Pues la integral la formamos con el diferencial, aquí está, a la x, logaritmo natural por logaritmo natural de a, que es la base, por el diferencial de x es igual a, entonces recuerden que en la integral, el resultado de la integral es justamente la función y de la primera columna, que es para esta función a la x, más una constante de integración a la que llamaré C1. Ahora, la integral que nos interesa en realidad es a la x. El logaritmo natural es una constante, pero pues no me interesa tenerla ahí, voy a despejar. Voy a dividir toda esta igualdad entre el logaritmo natural de a, de tal manera que se simplifique con la expresión en la primera parte, en la integral, y solamente quede la integral de a la x diferencial de x. Entonces, al dividir entre el logaritmo natural de a, pues esta se convierte en 1, y del lado derecho lo que obtengo es a la x entre logaritmo natural de a, más C1, que es una constante, entre el logaritmo natural de a, que también es otra constante. Esa división la voy a etiquetar simplemente como C, por eso aquí le puse un subíndice 1, para diferenciarla de esta última que acabamos de escribir. Bueno, esta expresión es la que vamos a usar ahora para el resto de la clase. ¿Okay? La integral de a la x es a la x entre el logaritmo natural de a más la constante de integración. La exponencial queda sin ningún cambio, es la misma exponencial. Voy a continuación a reescribir, déjenme hacerlo en otra lámina, va a quedar aquí solita esa expresión, pero bueno, es importante. Voy a reescribir esta expresión y le voy a cambiar únicamente de nombre a la variable. En vez de llamarla x, la llamaré u. Entonces quedará esa expresión como la integral de a la u, diferencial de u, es igual a una fracción. La fracción es
a la u entre logaritmo entre, aquí está a la u entre logaritmo natural de a. Más la constante de integración. ¿Okay? Solamente realicé el cambio de nombre, pero pues sigue siendo el mismo modelo matemático. ¿Okay? Bueno, esto va a ser bastante útil para las siguientes integrales. Lo que voy a hacer ahora es trabajar de manera explícita ya con un caso particular en donde el exponente es una forma lineal. Voy a trabajar ese exponente y voy a trabajar un cambio de variable. Bueno, vamos a proponer la integral. Le voy a llamar, por ejemplo, w. A la integral que nos interesa, que es la integral de a la ax más b. Es decir, su exponente ya no es x, sino una forma lineal, ax más b. Diferencial de x. Esa es la integral que nos interesa concluir. Voy a hacer la sustitución en donde u será el exponente, ax más b, es esa forma lineal. El diferencial de u se obtiene derivando esta expresión. Ax más b tiene como derivada a, pero debemos de escribir el diferencial de x también. Finalmente, aquí sí tengo que hacer el despeje del diferencial de x. Pues despejo de x, que equivale a diferencial de u dividido entre a. Ya tengo todos los elementos que se requieren para la sustitución. Voy de regreso a la integral w y comienzo a sustituir toda la integral en términos de u. Por lo tanto, esto es a al exponente ax más b, que es todo el u, y el diferencial de x ya lo despejamos de aquí, corresponde a diferencial de u dividido entre a mayúscula. Para integrar de una manera más conveniente, la fracción 1 sobre a la dejo fuera de la integral y únicamente integramos la función a la u diferencial de u. Vamos a regresar a la página anterior en donde tenemos justamente esa integral. Voy a escribir aquí w. Entonces w corresponde a 1 sobre a y la integral es la misma exponencial a la u sin cambiarle absolutamente nada entre el logaritmo natural de a, que es la base de este logaritmo, perdón, de esta exponencial, más c. Y como último paso haré lo siguiente: regreso a la variable original, que es x, sustituyendo u como ax más b. Entre logaritmo natural de a. Más la constante de integración. Ese es el resultado de integrar. Veamos que aquí pues surgen varias constantes. 1 sobre a, donde a mayúscula es el factor de la variable x en el exponente. La misma exponencial, esa no cambia, y se divide entre el logaritmo natural de la base.
de la función exponencial, que es a. Entonces aquí hay más elementos. Esta expresión la vamos a usar justamente para las integrales que tenemos a continuación. Entonces, recordemos que hay elementos que son la base. En el exponente pues tenemos el factor a, aquí le voy a poner a mayúscula y a minúscula. Voy a escribir por lo tanto la integral, la vamos a hacer ya directa con la expresión que acabamos de obtener, que es 1 sobre a, es decir, 1 sobre el exponente. Bueno, en este caso los dos valores coinciden, se podrían confundir, pero ahorita vamos a hacer otros casos. 1 sobre a mayúscula, es decir, 1 sobre 2, que multiplica a la misma exponencial sin cambiarle nada, absolutamente nada. 2 a la 2x. Entre, ya tenemos esta fracción, la exponencial, y nos falta agregar el logaritmo natural de la base dividiendo. El logaritmo natural, ¿cuál es la base de esta exponencial? Pues es 2 también. Más la constante de integración. Pues este es el resultado de la integral M1. ¿Okay? Vamos con la integral M2. ¿Quién quisiera decirme cuál es el resultado de esta integral M2? Sería un sexto. Ajá, muy bien, un sexto. De, dividido, o bueno, entre 5. Ajá. 5 6x. Ajá, 5 a la 6x, muy bien. Sobre el logaritmo natural de 5. De 5, ¿verdad? Muy bien, porque esa es la base de la exponencial. Perfecto, del logaritmo natural de 5. Más la constante de integración. Así es, muy bien. Agregamos la constante c. Muy bien. Entonces ahí ya van identificando los distintos elementos. Eso es correcto. Vamos a avanzar para los siguientes ejercicios. Para esta función, antes de ir a la identificación de cuánto vale a mayúscula, de cuánto vale la a minúscula, que es la base de la exponencial, antes de hacer eso necesito escribir la exponencial en el numerador. ¿Qué efecto tiene en el exponente este cambio? Cuando yo del denominador paso al numerador, ¿qué efecto tiene en el exponente? Cambia de signo. Cambia de signo, muy bien. Es decir, la exponencial tendrá exponente menos 4x. Muy bien. Ahora, a partir de ahí, pues ya podemos hacer la consideración de cuánto vale a minúscula, a mayúscula y cuál es el resultado de esta integral. Ahora sí. ¿Quién me quiere decir, de acuerdo a lo que determinamos, cuánto vale la integral que estamos viendo ahí en la pantalla? Es menos un cuarto de 6 a la menos 4x sobre el logaritmo natural de 6 más c. Así más es. la constante de integración. Más, exactamente, más esa constante de integración. Ajá. La fracción menos un cuarto se forma justamente con el factor de x, que es menos 4, entonces es 1 entre menos 4, que correctamente lo dijiste, es menos un cuarto, ya escrito de esta manera. Después la exponencial, igualita sin cambiarle absolutamente nada, y el logaritmo natural de la base, que es 6, más la constante de integración. Muy bien. Voy a agregar un paso más, que no lo hice en los casos anteriores porque el exponente había resultado positivo, pero para dejar la exponencial en exponente positivo, vuelvo a hacer ese cambio. Entonces va a quedar como 1 sobre 4, lo escribo ya todo en una sola fracción, logaritmo natural de 6 por 6 a la 4x. Lo regresé para dejar el resultado en exponente positivo.
Ujú. Nada más fue el cambio del exponente, pues para que se quede siempre, igual como en álgebra nos lo piden, que el resultado quede en exponentes positivos. Bueno, creo que voy a escribir mejor con la nubecita porque no quiero invadir el otro espacio. De acuerdo, vamos con el ejercicio M4. Primero, me parece conveniente que de igual forma que en la integral M3, la constante, bueno, primero la constante 6 la dejo fuera de la integral multiplicando. ¿Y cómo escribiría esta exponencial en el numerador? Con menos 5x. Con menos 5x en el exponente, así es. Para que se logre identificar cuánto vale A mayúscula, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es el resultado de esta integral? Sería menos 6x, menos 6 quintos, ¿verdad? Menos 6 quintos, ajá. ¿Qué más? 3 menos 5x 3. sobre el logaritmo natural de 3. Ajá, muy bien. Esta expresión, eso está bien, solo esta expresión la leemos como 3 a la menos 5x. Perfecto. Entre, como tú lo dijiste, el logaritmo natural de 3 Más la constante. más la constante. Correcto. Voy a agregar, este es M4, voy a agregar para concluir el paso como en la última integral para que el exponente sea positivo. Voy a dejar 6, que es el entero, ese ya no se mueve. 5 por logaritmo natural de 3, pues está en el denominador. Recuerden que cuando una expresión cambia de numerador a denominador o al revés, es únicamente la expresión que me interesa, pero no el resto de lo que está ahí alrededor también va a cambiar. Por ejemplo, el 6 es el entero 6, no puedo dejar los 6 aquí abajo multiplicando. Ajá, ya sería otra expresión. Y finalmente 3 a la 5x más c. También pues es importante recordar que las divisiones se escriben siempre a la altura del igual, las fracciones, igual, el símbolo de igual a la mitad. Muy bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No. ¿No? ¿Ninguna? Pues con esto concluimos la clase. La siguiente sesión seguiremos trabajando sobre funciones exponenciales, pero me voy a enfocar al caso particular de la exponencial base e, de e a la x. Si bien esta expresión es general, o sea, incluye absolutamente todas las funciones exponenciales con cualquier base, es importante practicar en el caso exclusivo de e a la x o e a la u. También abordaremos el tema de integrales de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, por lo que les pido que para la siguiente sesión traigan a la clase un formulario de derivadas en donde se incluyen derivadas de funciones trigonométricas. Eso es porque vamos a seguir construyendo las tablas como lo hicimos para funciones anteriores, pero para esta ocasión serán funciones trigonométricas. Recordarles también que está ya en curso la tarea 2. Les pido por favor que las soluciones pues siempre estén muy bien detalladas, que esté ordenado su procedimiento para que sea revisado y para que pues tengan una buena nota, y en caso de que ocurriera algún error, si está muy bien organizado el ejercicio, pues es más fácil encontrar el error, corregir. Traten por favor de tomar fotografías para su tarea que tengan luz suficiente, porque cuando yo escribo las notas ahí en su tarea, pues tengo es mucho más simple si la hoja es más clara, que se ven más las observaciones que yo les escribo, ¿de acuerdo?
¿Alguna pregunta que tengan antes de despedirnos? Acerca de la tarea, maestra, tenemos que tomarle foto a cada ejercicio, ¿verdad? Sí. Una foto por cada ejercicio individual. Sí, en esta ocasión la entrega es algo distinta que en la primera tarea. Para esta tarea van a tomar, son 8 ejercicios, van a tomar 8 fotografías. No tienen que hacer un ejercicio por página, por supuesto, ustedes háganlo como normalmente, solamente traten de dejar un espacio razonable entre cada ejercicio, que no quede todo amontonado. Pueden tomar la fotografía colocando arriba y abajo una hoja blanca, de tal manera que pues el rectángulo quizá incluya más, pero solamente se vea escrito el ejercicio en cuestión. Es bien importante que carguen sus fotografías a tiempo, porque a veces pues llegan ya muy nerviosos al límite de entrega, o sea, ya nos están como a 5 minutos de que se cierre la plataforma, y por esa distracción o esos nervios cargan mal las fotos y pues ya ni siquiera les da tiempo de revisar si dejaron las fotos en donde debía ser. Cada una de los ejercicios está etiquetado como ejercicio 1, 2, 3 hasta el 8. No habría tanta confusión, sin embargo sí me ha ocurrido que colocan un ejercicio en donde no debe de ir. Por eso es bien importante, si cargan su tarea a tiempo, van a poder hacer la revisión, y ya una vez que hagan la revisión, pues ya sin problema. Si hay algún cambio que necesiten, no tienen que avisarme. Mientras estén todavía en el tiempo permitido, pueden hacer el cambio sin ningún problema. Vuelven a entrar a la tarea y ahí le dan clic y pueden seleccionar otra fotografía. ¿De acuerdo? Fotografías verticales, por favor. ¿Tienen alguna otra pregunta?